Nadie había sabido nada de la Tierra en más de 100 años. Los sistemas centrales decían que la humanidad se había extinguido tras el colapso solar. Esa era la historia que se contaba entre las estrellas como un cuento para dormir. La última transmisión de la Tierra fue una llamada de auxilio confusa, llena de estática y gritos. Después de eso, silencio. Para la mayor parte de la galaxia, la Tierra se convirtió en un cementerio en la mente de las razas más jóvenes. Un planeta de polvo, huesos y satélites calcinados que flotaban como fantasmas sobre la canica azul que una vez rugió. Pero no murieron. Se escondieron. El almirante Terran, del dominio Alvar, había oído rumores, historias de piratas en su mayoría, sobre extrañas naves con antiguas marcas terranas que recuperaban restos en sectores muertos y desaparecían antes de que los escáneres pudieran fijarlos. Otros hablaban de cargueros solitarios que se desvanecían cerca de la deriva de Orión, donde una vez existieron viejas colonias terrestres. El Concilio Galáctico lo ignoraba. Cuentos de hadas, los llamaban. Entonces, los humanos regresaron. La nave insignia del dominio, la Braelon, flotaba en órbita baja sobre un planeta que una vez estuvo abandonado, llamado Ordos 4. Terran estaba en el puente de mando, sus 4 ojos fijos en el terreno polvoriento de abajo. El planeta había quedado en silencio después de ser drenado mentalmente por las fuerzas del dominio 50 años atrás. No debería quedar nada allí, y mucho menos señales de movimiento. Pero algo parpadeó, algo grande. Señor, avisó el oficial de navegación. Estamos detectando firmas de calor bajo la superficie. Docenas de ellas. Se están activando. Terran frunció el ceño. ¿Es actividad geotérmica natural? El oficial dudó. Negativo, señor. Estos patrones son artificiales, núcleos de motores. Eso captó la atención de todos. De repente, el planeta tembló, no desde abajo, sino desde el aire. Fue como si el propio cielo suspirara. Y entonces, se alzaron. Naves viejas, no esbeltas como los cruceros del dominio ni elegantes como los yates estelares de los Elvari. Eran brutales colosos de acero y fuego, cubiertos de óxido y cicatrices. Cada una de sus líneas gritaba guerra. Blindaje grueso, cañones giratorios, motores que gruñían en lugar de zumbar. La más grande, un destructor con el nombre Judicator grabado en su casco, salió de un silo oculto con la furia del planeta tras de sí. Nubes de polvo la seguían como frentes de tormenta. Los escáneres del dominio se volvieron locos intentando rastrearla. Terran retrocedió tambaleándose cuando la firma de energía completa de la nave golpeó el puente de mando como una ola. Esto no es posible, tartamudeó su oficial científico. Esta cosa es más antigua que toda nuestra armada, pero está generando más energía que toda nuestra flota combinada. Fue entonces cuando llegó la voz. No fue un saludo normal. Evitó por completo sus sistemas de comunicación, filtrándose directamente en sus mentes como un pensamiento invasor. Nunca nos fuimos. Solo esperamos. Y ahora, recordamos todo lo que ustedes olvidaron. Un jadeo colectivo se extendió por el puente. Terran intentó responder, pero no pudo. Los protocolos de encriptación del dominio eran inútiles. Solo pudo observar cómo el Judicator giraba sus cañones hacia el cielo. Una segunda nave emergió, luego una tercera. La flota oculta se extendía por kilómetros, saliendo de barrancos y montañas como titanes enterrados que despertaban. La armada del dominio se apresuró, levantando escudos y cargando armas, pero ya era demasiado tarde. El primer disparo del destructor humano no solo cortó el espacio, lo borró. Una fragata del dominio se desvaneció en un parpadeo de luz blanca e incandescente, atomizada hasta su propio nombre. Ríndanse, ordenó la voz de nuevo, o les recordaremos por qué una vez fuimos temidos. Terran no se rindió. El orgullo no se lo permitió. Pero mientras el resto de la flota humana se rebelaba por toda la galaxia, cada nave despertando de siglos de silencio, se dio cuenta de que habían cometido un terrible error. Los humanos no se habían ido. Se estaban reconstruyendo. Y ahora estaban de vuelta. No con diplomacia elegante. No con política ni comercio. Regresaron con óxido, fuego y memoria.
El tipo de memoria que convierte las leyendas en advertencias. Terran vio como un segundo crucero del dominio, el Bastur, explotaba en llamas azules. Sin aviso, sin cuenta atrás, solo aniquilación. Retrocedió tambaleándose, agarrando el borde de la barandilla del puente de mando mientras la onda de choque sacudía la Braelon. Su tripulación corría de un lado a otro, sus voces superponiéndose en pánico. Nos están apuntando. Sin retardo de fijación, sin brecha en los escudos. Simplemente los atravesó. ¿Qué tan viejas son estas naves? Demasiado viejas, murmuró Terran, y demasiado furiosas. Miró fijamente al enorme destructor humano, que ahora flotaba en el cielo como una bestia dormida que acababa de despertar. El Judicator no hizo ningún otro movimiento. No lo necesitaba. El mensaje ya estaba claro. Los humanos se estaban mostrando contención, por ahora. Llévenos a órbita alta, ordenó con los dientes apretados. E intenten restablecer las comunicaciones. Quiero hablar con quien sea que esté al mando de esa flota. Señor, han sorteado todo. Nuestros canales, nuestros sistemas. Están usando otra cosa. Terran se giró lentamente, sus ojos oscuros y vacíos. Entonces se encuentren otra manera. Porque si no podemos hablar, tendremos que luchar, y esa batalla no la vamos a ganar. Mientras la Braelon se alejaba lentamente, abajo, las ciudades enterradas de Ordos 4 zumbaban con vida. Las colonias subterráneas de la humanidad, que se creían destruidas, ahora brillaban con un poder oculto. Campos de energía iluminaban antiguas torres de hormigón. Enormes puertas de acero se abrían como fauces de guerra. Docenas, quizás cientos de naves, estaban siendo desplegadas en plataformas de lanzamiento subterráneas. No estaban construidas para ser hermosas. Estaban construidas para matar. A bordo del Judicator, la comandante Yara Holt se inclinó sobre la pantalla central, observando a la flota del dominio dispersarse. No sonrió. No se regodeó. Esto no es una guerra, dijo para sí misma. Es un recordatorio. Su segundo al mando, un veterano cyborg llamado Silas Core, gruñó mientras se ajustaba su brazo artificial. Pues no parece que nos recuerden con mucho cariño. No nos recuerdan en absoluto, respondió ella. Y ese es el problema. La voz de Yara activó un sistema de retransmisión por toda la flota. Miles de sistemas de IA enterrados cobraron vida. El protocolo de defensa humano había permanecido inactivo durante casi un siglo, oculto en bóvedas encriptadas a través de docenas de sectores muertos. Pero ahora, su momento había llegado. Un nuevo canal se abrió en la pantalla. No era de la nave insignia del dominio. Era del concilio. Alguien finalmente se había dado cuenta. Un holograma alienígena parpadeante apareció sobre la pantalla. La imagen del consejero Beric de los sistemas centrales. Su largo cuello se estiró hacia arriba mientras sus 4 dedos temblaban. Comandante humana, dijo lentamente. Esta acción, esta muestra de agresión, viola la paz de los 12. Yara inclinó la cabeza, su voz fría. ¿Paz? Nos borraron, nos llamaron extintos, saquearon nuestras ruinas y se burlaron de nuestro silencio. Eso no fue paz. Fue amnesia. Beric vaciló. Entonces, ¿cómo llama a lo que están haciendo ahora? Ella dio un paso adelante. Equilibrio. Con un movimiento de su mano, envió una cascada de datos, escaneos, registros, imágenes que mostraban búnkeres terranos ocultos, tecnología robada recuperada de laboratorios del dominio, cadáveres con los que se había experimentado en fortalezas alienígenas. La galaxia había tratado la caída de la humanidad como una oportunidad, pero la humanidad nunca había caído realmente. Se habían enterrado, sanado y esperado. Yara cortó el canal. Es hora de despertar a los demás. A través de las estrellas, pulsos encriptados se lanzaron desde las naves humanas, rebotando a través de agujeros de gusano, satélites abandonados y relés muertos hace mucho tiempo. Cada señal alcanzó un nodo enterrado en un sistema olvidado. Y uno, por toda la galaxia, las luces volvieron a encenderse. La Tierra no estaba sola. Colonias que se creían muertas se iluminaron en tonos rojos y dorados.
Naves despegaron de lunas que ya no estaban marcadas en los mapas galácticos. IAS construidas por humanos despertaron tras décadas de sueño, susurrando viejos códigos a través del vacío. En Terra Prime, la verdadera Tierra, oculta detrás de una matriz de camuflaje tan compleja que incluso los sistemas centrales la creían destruida, el presidente Kyle Draven abrió los ojos mientras las luces de su cámara se volvían verdes. «Ya recuerdan», dijo en voz baja. A su lado, el almirante Vaz dio un paso al frente. «Entonces es hora de que les recordemos quiénes somos». Y así, sin más, el renacimiento de la Orden Terrana había comenzado. No empezó con una guerra, sino con susurros. Un día después de que los humanos se rebelaran, la galaxia tembló bajo el peso de una repentina incertidumbre. Nadie volvió a atacar. Aún no. Pero el mensaje fue lo suficientemente fuerte como para hacer añicos un siglo de confianza. En el mundo natal del dominio, Belker, estallaron reuniones de emergencia en todos los niveles del gobierno. Los analistas militares revisaron cada fragmento de datos de la vieja Tierra, tratando de entender cómo aquellos salvajes olvidados habían construido naves lo suficientemente fuertes como para desintegrar cruceros estelares. Los sistemas centrales discutían entre la diplomacia y la fuerza. Los gremios comerciales exigían reparaciones por los restos terranos, ahora considerados propiedad robada. Todos se movían frenéticamente. Y los humanos esperaban. La comandante Yara Holt estaba sentada en la sala de guerra del Judicator, mirando la avalancha de mensajes entrantes. La mayoría eran amenazas disfrazadas de formalidades. Algunos eran de genuina confusión. Jóvenes civilizaciones que nunca antes habían conocido a un humano. Ahora hacían preguntas, querían la paz. Algunos suplicaban alianzas. Unos pocos le advertían de complots de asesinato. Pero Yara no estaba centrada en la política. Tenía una cuenta mucho más antigua que saldar. Un icono rojo que parpadeaba lentamente en su terminal personal llamó su atención. Era un archivo encriptado de la época de su abuelo, un general durante el colapso. Lo tocó. La pantalla se iluminó con una grabación temblorosa de un campo de batalla lleno de cuerpos terranos, banderas quemadas y soldados alienígenas plantando sus estandartes sobre tanques terrestres destrozados. Esto, crujió la voz del viejo general, no fue una derrota. Fue una traición. El concilio nos dio la espalda, nos dejó arder y tomó lo que quiso de las cenizas. Pero enterramos nuestros dientes en la tierra, y un día, morderemos de vuelta. Vio el último fotograma. Su abuelo, ensangrentado, sosteniendo un detonador para hacer colapsar el búnker sobre sí mismo y proteger tecnología clasificada de caer en manos alienígenas. Ella no se inmutó. Ella recordaba. Silas Core entró en la habitación en silencio. Los belcarianos acaban de emitir un ultimátum. Abandonen el sector Ordo o serán borrados de la existencia. Yara ni siquiera parpadeó. Envíales una respuesta. ¿Qué quieres que diga? Se levantó lentamente. Diles que el sector Ordo no les pertenece. Nunca lo hizo. Estaba aquí horas antes de que el concilio supiera siquiera cómo navegar por las estrellas. Silas sonrió. Corto y directo. Entendido. Mientras tanto, el almirante Terran, a bordo del Abraelon, se estaba desesperando. Había presenciado lo imposible. Naves más antiguas que su imperio empuñando un poder más devastador que cualquier cosa en el arsenal del dominio. Cuanto más veía las grabaciones, más temía que esto no fuera un incidente aislado. Era un despertar. Los subestimamos, admitió finalmente en voz alta durante una reunión del alto mando. No solo los dejamos atrás. Los arrinconamos y olvidamos que seguían observando. Entonces ataquemos primero, gruñó el general Ross, un bruto de belcariano criado para la guerra. Acabemos con su flota antes de que se reconstruyan más. Aún no lo entiendes, espetó Terran. Esta no es su flota completa. Estas son solo las primeras naves, la punta de la espada. Ni siquiera sabemos cuántas siguen enterradas, ocultas. Llevan décadas planeando esto, quizás siglos. Silencio. Ross gruñó, pero no dijo nada más. Al otro lado de la galaxia, en la gran ciudad flotante de Bellis Prime, se convocó una reunión del Concilio Galáctico. Por primera vez en más de 2 siglos,
El asiento marcado como Alianza Terrana parpadeó y cobró vida. No fue Yara Holt quien apareció, ni Cal Draven. Era una IA, de forma humanoide, pero de un plateado reluciente, con un antiguo y fracturado escudo de la tierra sobre su pecho. Habló con una voz tranquila que, sin embargo, contenía un trueno. Arrancaron nuestro nombre de sus registros, nos borraron de sus archivos. Pero los nombres no se borran. Se recuerdan. Y a nosotros, se nos recuerda muy bien. El consejero Verac intentó hablar, pero la IA levantó un dedo. No estamos aquí para pedir un asiento. Estamos aquí para advertirles. La sala quedó en silencio. Los ojos de la IA brillaron con más intensidad. No vengan a por lo que está enterrado. No toquen lo que no entienden. Las viejas flotas terranas duermen en lugares que sus mapas olvidaron. Pero en el momento en que caben, se alzarán. Y la próxima vez que ataquemos, no se lo advertiremos a nadie. El mensaje terminó. Y a través de la galaxia, un miedo helado recorrió cada imperio. Porque en el fondo, todos se dieron cuenta de algo brutal, algo innegable. La humanidad nunca había perdido realmente. Simplemente se hicieron los muertos mejor que nadie. En las semanas que siguieron, la galaxia se sumió en algo peor que la guerra: silencio. Las rutas comerciales se congelaron. Los transportes civiles se desviaron de cualquier sector reclamado por los humanos. Los mercados negros se dispararon con vieja tecnología terrestre, de repente declarada reliquia ilegal. Las flotas se movían, pero no disparaban. Cada imperio observaba ahora a los terranos, esperando ver si los fantasmas del pasado de la humanidad se alzarían aún más del suelo de mundos olvidados. Y se alzaron. Uno por uno, sectores controlados por humanos, largamente abandonados, despojados o colonizados por otras especies, se iluminaron con códigos de activación. Antiguos búnkeres se abrieron. Satélites de defensa volvieron a la vida. Astilleros que se creían en ruinas escupieron acorazados recién despertados. Lunas en órbita temblaban bajo el zumbido de máquinas resucitadas. Sin declaraciones, sin guerra formal, solo una silenciosa reclamación de lo que una vez fue suyo. En Terra Prime, en las profundidades de la superficie, en el santuario de la memoria, el presidente Cal Draven se encontraba en una cámara de cristal y fuego, rodeado de memoriales holográficos de los sistemas perdidos, cada uno representando un planeta o colonia abandonada a su suerte durante el colapso solar. No era un hombre apasionado, pero algo ardía detrás de sus ojos. Fuimos abandonados, dijo al círculo de comandantes que lo rodeaba. Y mientras la galaxia bebía de nuestras ruinas, nosotros nos reconstruimos en las sombras. Ahora quieren la paz porque finalmente entienden el error que cometieron. La imagen de la comandante Yara parpadeó en la cámara. Nunca nos dejarán resurgir. No de verdad. Ahora tienen miedo. Kail asintió. Bien. El miedo es honesto. El miedo significa que están empezando a recordar por qué una vez nos necesitaron, por qué temían nuestras mentes más que nuestras armas. La voz de Silas Core interrumpió, áspera como la grava. ¿Deberíamos atacar primero? Golpear una flota central. Hacerlo sonar fuerte. No, dijo Kail simplemente. No necesitamos atacar primero. Lo harán ellos por nosotros. Y lo hicieron. Fueron los carelianos, estrategas arrogantes y de sangre fría que una vez habían colonizado 2 colonias exteriores terranas durante el colapso. No se creyeron la fanfarronada. Pensaron que los humanos iban de farol. Así que enviaron una flota. No masiva, pero simbólica. 50 cruceros, suficientes para dejar clara su postura. Entraron en el espacio terrano cerca del alcance de Vortan, un sistema minero muerto que no había visto la luz en más de 70 años. No salieron. Sin llamadas de auxilio, sin restos, solo nada. Una semana después, una única cápsula de guerra careliana fue devuelta, eyectada al espacio neutral cerca de la estación del concilio. Dentro estaban las insignias de las tripulaciones, chamuscadas por una energía que ninguna especie podía identificar. Junto a ellas, un chip de datos. El concilio lo reprodujo en privado. Era una grabación de la destrucción de la flota. Fotograma a fotograma, granulada y aterradora. Las naves humanas no se apresuraron.
Esperaron, y luego atacaron con tal precisión que no pareció una guerra. Pareció una ejecución. Los carelianos ni siquiera habían logrado fijar un objetivo. El consejero Berak vio las imágenes en silencio, y luego dijo lo que todo imperio estaba pensando. Ya no estamos luchando contra humanos. Estamos luchando contra fantasmas de acero. De vuelta a bordo del Judicator, Yara estaba en la cubierta de observación, viendo cómo 3 naves terranas más emergían de bóvedas del espacio profundo. La tercera flota está casi despierta, dijo Silas, con los brazos cruzados. Estaremos a pleno rendimiento en un mes. Yara asintió. Y cuando eso ocurra, Silas sonrió amargamente. Entonces dejaremos de recordarles, terminó ella por él, con los ojos fijos en las estrellas. Haremos que recuerden. Lejos del caos, en un tranquilo planeta fronterizo en el alcance del Oriano, una niña miraba al cielo. Su especie no tenía guerras con los humanos. Ni odio, solo historias. Historias del fuego que una vez trajeron, de la paz que una vez impusieron y de la forma en que desaparecieron cuando la galaxia ya no los merecía. Y esa noche, vio una forma cruzar el cielo, larga, oscura, atronadora. Señaló. Mamá, mira. Una sombra. Su madre, una antigua erudita de historia, se congeló porque reconoció la silueta de los archivos terranos más antiguos. De una época anterior al silencio, una época anterior a la paz. Eso no es una sombra, susurró. Es un juicio. El cielo se resquebrajó. Así se sintió cuando la cuarta flota terrana llegó a Elar Prime. Un mundo joya del dominio, conocido por sus océanos de mármol y palacios en órbita. El tipo de lugar que los señores del dominio construían para sí mismos mientras los imperios morían de hambre. Pero ese día, su comodidad se hizo añicos. Nadie esperaba que los terranos atacaran un mundo central. Aún no. No tan pronto. Pero ese era el problema con los viejos humanos. Nunca jugaban según las reglas con las que todos los demás se habían sentido cómodos. La primera nave apareció sin previo aviso. Sin firma de curvatura, sin pico de energía. Simplemente estaba allí. La consolación de la ruina flotaba en órbita baja, de diseño antiguo, con un casco cubierto de nombres grabados. Los nombres de ciudades perdidas de la Tierra: Chicago, Damasco, Seúl, Lagos, Sydney, Kiev, Kingston. Nombres que no significaban nada para la mayor parte de la galaxia, pero todo para aquellos que llevaban sangre terrana. Luego vinieron las demás, docenas. Una flota no hecha para la diplomacia o la intimidación, sino para la venganza. Desde la torre del Palacio del Dominio, el Lord Capitán Zebra gritaba órdenes a su flota. Órdenes que ya no importaban. Los sistemas de defensa planetaria se activaron demasiado tarde. Los cañones orbitales se cargaron. Los escuadrones de cazas despegaron, y en 6 minutos, todo había desaparecido. Sin maniobras sofisticadas, sin discursos, solo una destrucción quirúrgica y precisa. Una por una, las cúpulas del palacio cayeron. Las comunicaciones fueron bloqueadas. Las rutas de escape de civiles, cerradas. No por accidente, sino a propósito. Los terranos no querían prisioneros. Querían enviar un mensaje. De vuelta en la consolación de la ruina, la capitana Isa Monroe observaba las llamas desde la órbita, su rostro una fría escultura de dolor e ira. Usaron el oro de este planeta para financiar el saqueo de nuestras colonias, dijo en voz baja. Construyeron sus templos con los huesos de nuestros muertos. Qué poético que ahora sus templos ardan con ellos todavía dentro. Su oficial de armas, una IA de voz suave llamada Dorian, respondió sin emoción. Objetivos completados. No queda resistencia. Isa no parpadeó. Dejen las ruinas de la capital intactas. Que la galaxia vea lo que el silencio les ha costado. Y así, sin más, la cuarta flota se desvaneció, deslizándose en el espacio plegado como espectros. El asalto completo duró menos de 10 minutos, pero sus consecuencias se sintieron durante décadas. Las noticias se extendieron como veneno. El dominio declaró la guerra total. El concilio vaciló, y los imperios más pequeños, aquellos que una vez lucharon junto a la humanidad antes del colapso,
comenzaron a moverse. Viejos juramentos, enterrados durante siglos bajo el miedo, ahora volvían a susurrarse. Uno de esos susurros era una mujer llamada Doctora Arim Baz, una historiadora del archivo sirio, una especie neutral encargada de mantener la historia galáctica. Vio las imágenes de Elar Prime con manos temblorosas. A diferencia de otros, ella sabía lo que eran esas naves terranas. Las había estudiado. El trabajo de su vida giraba en torno a catalogar las máquinas de guerra de la República Terrana, y lo que vio la aterrorizó. Esas ni siquiera son naves de primer ataque, le dijo a su colega en voz baja. Son de nivel medio. ¿Qué? Ella asintió, pálida. Los terranos ni siquiera han despertado aún sus colmenas orbitales de pavor. El verdadero poder, los cruceros de acero divino, los colosos de batería solar. Todavía están durmiendo. El hombre a su lado se rió nerviosamente. Seguro que no llegarán tan lejos. La doctora Baz lo miró directamente a los ojos. Ni siquiera han empezado. De vuelta en Terra Prime, el presidente Ka'il Draven estaba en el Salón del Silencio, donde la gran campana sonaba una vez por cada mundo caído que era reclamado. Detrás de él, un muro de estrellas marcado con alfileres rojos mostraba cuánto espacio terrano se había recuperado ya. Elar Prime ha caído. El informe resonó en la sala. Ka'il asintió. ¡Que arda! Un joven asesor se movió incómodo. Señor, algunos de los miembros del concilio están solicitando diálogo, conversaciones de paz. Ka'il se giró lentamente, su voz como una cuchilla afilada. ¿Pidieron paz cuando despojaron nuestra tecnología de los muertos y la vendieron al mejor postor? No. No, señor. ¿Hablaron de paz cuando invadieron las lunas de Terara, fundieron nuestras banderas para hacer trofeos y usaron a nuestros supervivientes para experimentos? No, señor. Ka'il dio un paso adelante. Entonces que el siguiente arda también. El silencio que siguió no fue frío. Fue justo. El espacio terrano ya no estaba olvidado. Estaba siendo recordado, un mundo a la vez. La galaxia finalmente se quebró después de la caída de Elar Prime. El miedo se convirtió en frenesí. La red central del dominio, que se creía inalcanzable, fue infiltrada por una señal terrana que simplemente decía, sabemos dónde duermen sus reyes. En 24 horas, 12 imperios menores se retiraron de los tratados del dominio. El sindicato comercial colapsó sus convoys. El concilio intentó convocar otra sesión de emergencia, pero solo la mitad de sus miembros se presentó. Los otros se habían desconectado, no para conspirar, sino para esconderse. Las transmisiones terranas ahora interrumpían la programación regular en docenas de planetas. Vídeos granulados en blanco y negro de ataques orbitales, clips de archivo de colonias terranas siendo invadidas durante el colapso, y voces susurradas hablando en lenguas muertas de la Tierra. La mayoría de los espectadores no entendían las palabras, pero las sentían. Sentían el dolor, la traición, la advertencia. La humanidad no solo estaba recuperando su territorio, estaba educando a la galaxia con fuego. Mientras tanto, en los límites del espacio central, el almirante Terran estaba sentado dentro de un cubo de interrogación de acero a bordo de la nave insignia del dominio, la corona alienígena. Había sido degradado y luego detenido por no haber evitado el resurgimiento terrano. Un chivo expiatorio. El imperio necesitaba a alguien a quien culpar. No se resistió, porque ya nada de eso importaba. A través de las paredes reforzadas, podía oír el zumbido distante de una flota nerviosa. Casas despegando, matrices de escudos cargándose. La tripulación estaba tensa, silenciosa, rezando para que hoy no fuera el día en que el cielo se abriera de nuevo. Terran se rió. No fue una risa amarga, solo cansada. Porque él sabía algo que el resto todavía no entendía. Algo que ninguna de sus proyecciones podía explicar. Los terranos no intentaban ganar una guerra. Estaban difundiendo una verdad, que nada, ni concilio, ni dominio, ni archivo de civilización, podría sobrevivir a la memoria de una especie que se negaba a morir. Y esa memoria era ahora un ser vivo. De vuelta en el Judicator, la comandante Yara Holt leía los informes entrantes. Otra fortaleza del dominio había caído. Sin disparos, sin resistencia.
El gobernador local simplemente se rindió cuando la flota terrana entró en órbita. Caminó hasta la plaza principal, se arrodilló y entregó los códigos de control planetario a un dron. El mensaje que envió junto con ellos fue corto: estábamos equivocados. Ahora lo vemos. Silas Core se inclinó sobre la mesa táctica, levantando una ceja. Estás ganando sus mentes ahora, no solo sus planetas. Yara no sonrió. El miedo es rápido, pero la culpa es permanente. En los confines del espacio, incluso los planetas no tocados por la guerra comenzaban a amotinarse. Especies menores se levantaron exigiendo que sus gobiernos explicaran lo que sabían sobre el colapso terrano. Supervivientes de las viejas colonias de la Tierra, antes esclavizados o dispersos, empezaron a hablar públicamente. Sus historias eran feas, crudas, sin filtros. Archivos enteros de crímenes de guerra ocultos salieron a la superficie. Vídeos de científicos alienígenas experimentando con niños terranos. Imágenes de naves del Concilio bloqueando el acceso de la Tierra a zonas seguras durante el colapso solar. Acuerdos hechos en la sombra sobre cadáveres bajo la mentira de la paz. Ahora, la verdad era un incendio forestal. Y los humanos no necesitaban avivarlo. Solo necesitaban existir. Kyle Draven se paró ante un mapa estelar recién iluminado. Las zonas rojas mostraban mundos recuperados. Las amarillas, sistemas desestabilizados por el resurgimiento terrano. Pero las verdes marcaban algo mucho peor para el Concilio: rendición voluntaria. Eran los mundos que se habían arrodillado. No por miedo, sino por remordimiento. La humanidad no es una especie, susurró Cal para sí mismo, trazando los puntos verdes. Es un ajuste de cuentas. Uno de sus ayudantes entró en la cámara con un mensaje. Señor, el Comando Central ha enviado una oferta de paz. Reconocimiento total de la soberanía terrana. Disculpas. Reparaciones. Cal levantó una ceja. ¿Cuál es la trampa? Quieren que nos detengamos. Caminó hacia el mirador y contempló las estrellas. No, dijo rotundamente. Nos detendremos cuando cada tumba haya sido vengada, cuando cada mentira haya sido quemada. El ayudante vaciló. Y cuando eso esté hecho, Cal se giró, su voz helada. Entonces les enseñaremos cómo es la paz después del fuego. Porque esto no era venganza. Esto era equilibrio. Y el equilibrio volvía a tener un nombre: humanidad. Comenzó con murmullos de rebelión. Ahora era una ola. Mundos que una vez portaron el escudo del dominio estaban derribando sus banderas y alzando estandartes terranos, no por la fuerza, sino por elección. Incluso especies con largas historias de enemistad hacia los humanos comenzaron a reexaminar viejas verdades. Lo que una vez se descartó como propaganda, el sufrimiento de la Tierra, el silencio tras el colapso, la traición del Concilio Galáctico, ahora era innegable. Los cimientos de la galaxia se estaban resquebrajando bajo el peso de la memoria. En órbita sobre Calraxis, un mundo minero estratégico aún leal al dominio, llegó la sexta flota terrana. Sin anuncios, sin exhibiciones, solo presencia. El cielo se llenó de moles negras, naves, cuyos cascos aún mostraban marcas de quemaduras de batallas antiguas, naves más viejas que el propio ciclo galáctico actual. La estela de hierro, la venganza de San Petersburgo, la tormenta de la cuna, nombres extraídos del mito terrano, ahora pendían sobre el planeta como el peso del juicio. El gobernador Arl Trex, un lealista Elvari de sangre fría, activó los sistemas de defensa planetaria antes de que los humanos pudieran siquiera saludar. Ellos no respondieron, ni con mensajes, ni con fuego. Simplemente esperaron. Durante 6 horas. Luego, la red planetaria comenzó a colapsar, no por las armas, sino desde dentro. Viejo malware terrestre, enterrado en lo profundo de la tecnología del dominio décadas atrás, se activó con una precisión aterradora. Los escudos cayeron, las torretas fallaron, las comunicaciones se bloquearon. Cada sistema traicionó a su amo. En momentos, Calraxis quedó indefensa. Los humanos seguían sin atacar. En su lugar, abrieron todos los canales civiles con un único mensaje repetido: no estamos aquí por su gente. Estamos aquí por los que vendieron a la nuestra.
Y como si fuera una señal, la gente de Calraxis se rebeló. Agentes terranos, infiltrados desde hacía mucho tiempo en la clandestinidad, se alzaron con arsenales de armas ocultas. Los guardias del dominio fueron arrollados. El palacio planetario fue asaltado, no por soldados, sino por mineros. Hombres y mujeres pobres, sucios y olvidados que recordaban su ascendencia terrana con cada cicatriz que el dominio les había infligido. El gobernador Trex fue arrastrado de su trono y arrojado a los pies de un dron terrano. Un simple mensaje fue transmitido a Terra Prime. Las minas son suyas de nuevo. Kyle Draven leyó el mensaje y permaneció en silencio durante mucho tiempo. A su alrededor, el Consejo de Guerra debatía si mover las siguientes flotas al espacio central, golpear el corazón del concilio, romper su espina dorsal. Pero Cal estaba observando otra cosa, una única luz verde parpadeando en su consola personal. La bóveda estaba lista. Era la última pieza de su pasado enterrado. La forja de acero divino, oculta en las profundidades de la corteza de Marte, olvidada incluso por las facciones restantes de la Tierra. No se había encendido desde el colapso solar. Pero ahora, después de 100 años de oscuridad, volvía a zumbar. Yara Holt estaba a su lado, con los brazos cruzados. ¿Estamos listos para que vean de lo que éramos realmente capaces? Cal no respondió. Caminó lentamente hacia el centro de la cámara, donde un esquema holográfico giraba sobre la mesa. Una nave como ninguna otra. La Remembranza. Es más que una nave, dijo finalmente. Es una prueba. Silas Core, conectado a la cámara por comunicación desde el Judicator, asintió sombríamente. El día que esa cosa despegue, la guerra termina. De una forma u otra. Kyle miró fijamente la proyección. No, susurró. No una guerra. Un ajuste de cuentas. Al otro lado de la galaxia, los espías del concilio interceptaron fragmentos de transmisiones, menciones de la Remembranza, menciones del acero divino. El pánico se apoderó de las cámaras del concilio. Si los terranos realmente habían reconstruido sus naves destructoras de planetas, las que habían convertido agujeros negros en armas, las que una vez contuvieron a una docena de flotas durante los últimos días de la Tierra, entonces nada los detendría ahora. El consejero Verac se paró ante una asamblea desesperada, el peso de la supervivencia detrás de sus palabras. Debemos actuar ahora. No se puede permitir que la Remembranza despegue. Si lo hace, puede que ya no estemos negociando con humanos, sino con dioses. Pero ya era demasiado tarde. En el silencio del Marte profundo, antiguas turbinas rugieron. La forja despertó, el acero gritó, y la Remembranza abrió sus ojos. El cielo marciano ardía en rojo, no de guerra, sino de nacimiento. Mientras la Remembranza se elevaba desde la corteza de Marte, la superficie se agrietó bajo ella. No fue lanzada. Emergió, como un dios antiguo arrastrándose desde el inframundo, envuelta en vapor y truenos. Su casco de metal negro gemía con siglos de silencio finalmente rotos. La nave era diferente a todo lo que la galaxia había visto. No era esbelta, no era eficiente. Era imposible. Un acorazado planetario del tamaño de una luna pequeña, construido enteramente con acero divino, una aleación tan densa que distorsionaba los sensores gravitacionales solo con existir. Su casco brillaba con núcleos solares incrustados que pulsaban como venas de luz fundida. Sobre ella, el anillo de defensa orbital se reactivó después de 122 años, transmitiendo una única señal en todas las frecuencias conocidas. Hemos terminado de recordar. Ahora decidiremos qué perdonar. A través de las estrellas, cada imperio se detuvo. En las naves de mando del dominio, los capitanes permanecían en un silencio atónito. En las salas de guerra del concilio, los asesores vomitaban por el pánico creciente. Incluso los piratas marginales, alimentados durante mucho tiempo por el mito terrano, dejaron de moverse. No por miedo, sino por asombro. Porque la galaxia finalmente había visto el juego final de los terranos. No se trataba de reclamar fronteras. Se trataba de reescribir la historia. El presidente Kyle Draven estaba en el puente de mando de la Remembranza, su interior una catedral de acero y luz. La consola de mando no era un asiento. Era una cámara.
La nave no respondía a comandos. Respondía a la convicción. Solo alguien nacido de las cenizas de la Tierra podía comandarla. Y el ADN de Cal, tejido con siglos de dolor terrano, desbloqueó sus protocolos finales. Ante él, las estrellas se desplegaron. La voz de Yara llegó, firme. Todas las flotas nos están observando. Están esperando tu señal. Silas Core intervino, más sombrío. Y si la das, no hay vuelta atrás. Kyle no se inmutó. Envió una transmisión, no como una exigencia, no como una amenaza, sino como una declaración de la realidad. La transmisión resonó en cada sistema conocido. Tuvieron su edad de oro. Construyeron sus torres sobre los cadáveres de nuestros hijos y bebieron vino mientras ardíamos. Nos llamaron extintos. Hicieron museos con nuestros huesos y vendieron nuestras canciones como artefactos. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para enterrar la mentira. Les queda una opción. Reconozcan lo que se hizo, o miren lo que podemos hacer. El consejero Verac se paró frente a una cámara silenciosa, temblando. No van de farol, susurró. No necesitan nuestra aprobación. No necesitan nuestra rendición. No nos necesitan en absoluto. En un último y frenético acto de desesperación, los sistemas centrales lanzaron el proyecto Terminus, un arma secreta diseñada para colapsar una estrella dentro del espacio terrano y eliminar la remembranza de un solo golpe. Pero los humanos ya estaban allí. El Judicator interceptó la ojiva en el espacio profundo, la abrió y transmitió su contenido a toda la galaxia. Coordenadas, firmas, órdenes de lanzamiento, todo rastreado hasta el propio concilio. La humanidad no respondió con fuego. Respondió con pruebas. Miles de millones de seres lo vieron, y la galaxia cambió. La última brizna de simpatía que le quedaba al concilio se rompió. Los disturbios consumieron sus mundos centrales. Las alianzas se hicieron añicos. Refugiados inundaron las fronteras terranas, no por miedo, sino con esperanza. Porque a pesar de todo el fuego y la furia, de todo el acero y el silencio, los humanos nunca habían atacado a los inocentes. Eran monstruos solo para aquellos que se habían ganado su ira. Y en eso, se convirtieron en algo más grande que temido. Se convirtieron en algo digno de confianza. En las semanas que siguieron, imperios enteros se disolvieron. Los estandartes terranos se alzaron en su lugar, no como conquistadores, sino como guardianes. Sistemas una vez divididos por especies, historia y odio, ahora ondeaban la misma bandera, una tierra fracturada, remendada en acero. Kyle Draven estaba en un balcón a bordo de la Remembranza, observando las estrellas a través de un cristal reforzado. Detrás de él, se acercó una niña, una de las supervivientes de un mundo colonial olvidado, acogida durante la primera reclamación. Lo miró, con los ojos muy abiertos. ¿Somos los gobernantes ahora? Cal se arrodilló a su altura, su voz baja y firme. No, dijo. Somos la memoria, y a la galaxia le queda un largo camino por recorrer antes de que aprenda a recordar. ¿Verdad? Y mientras las flotas terranas se retiraban, no en retirada, sino en un triunfo silencioso, las estrellas cambiaron, no en su alineación, sino en su entendimiento. La era del olvido había terminado, y la era del ajuste de cuentas no había hecho más que empezar.